se nos da la función f de x, y se nos pide que enumeremos los valores críticos puntos en forma de x, y luego, a partir de ahí, determinaremos si la función tiene un mínimo relativo, relativo max, o punto de silla en los puntos críticos para responder a las dos últimas preguntas. Para encontrar los puntos críticos, localizamos los puntos en los que tanto el parcial de primer orden los derivados son iguales a cero o no existen. Y, a continuación, para determinar si tenemos un punto relativo mínimo, máximo o silla de montar, realizamos la segunda prueba de parciales. Comencemos por determinar las derivadas parciales de primer orden. Para encontrar el parcial de f con respecto a x, diferenciamos f de x, y con respecto a x, tratando y como una constante, lo que nos da 2x más 0 más 24 y para encontrar el parcial de f con respecto a y, diferenciamos f de x, y con respecto a y, ahora tratando x como una constante, lo que nos da 0 más 8 y al cubo más 24x. Ambos derivados parciales existen sobre todos los números reales y, por lo tanto, encontrar sus puntos críticos, establecemos ambos iguales a 0 y resolver como un sistema de ecuaciones. Resolvamos el sistema usando el método de sustitución. Comencemos por resolver la primera ecuación para x restando 24 y en ambos lados de la ecuación, lo que nos da 2x igual a 24 y luego dividiendo ambos lados por 2, tenemos x igual a 12 y ahora sustituiremos 12y para x en la segunda ecuación de 8 y al cubo más 24x igual a 0, lo que nos da la ecuación 8 y al cubo más 24 veces 12 igual a 0. Al multiplicar, ahora tenemos la ecuación 8 y al cubo menos 288 y igual a 0. Creo que podemos resolver esto factorizando. Primero vamos a tener en cuenta el mayor factor común de 8 años, lo que nos da 8 veces la cantidad y al cuadrado menos 36 igual a 0. Observe y al cuadrado menos 36 es una diferencia de cuadrados. En forma factorizada, hemos 8 veces una cantidad y más 6 veces la cantidad y menos 6 es igual a 0. Esto nos da las tres soluciones. Tenemos y igual a 0, o y es igual a menos 6, o y es igual a 6 positivo, pero estamos buscando los puntos críticos en forma de x, y. Así que ahora necesitamos encontrar el valor x correspondiente para cada uno de los valores y podemos hacerlo con el comando ecuación x es igual a 12 y negativo. Por lo tanto, cuando y es igual a 0, x es igual a menos 12 por 0, lo que es igual a 0. El primer punto crítico es 0, 0. Cuando y es igual a menos 6, x es igual a menos 12 veces menos 6, que es positivo 72, dando el punto crítico 72, menos 6. Y finalmente, cuando y es igual a 6 positivo, tenemos x igual a menos 12 veces 6, que es igual a menos 72, lo que nos da el último punto crítico de menos 72, 6. Ahora que tenemos el 3 puntos críticos, tenemos que llevar a cabo la segunda prueba de parciales para determinar si tenemos un punto relativo mínimo, relativo máximo, silla de montar, o la prueba no es concluyente en cada uno de los 3 puntos críticos. Para realizar la segunda prueba de parciales, necesitamos encontrar el segundo orden parcial con respecto a x, el parcial de segundo orden con respecto a y, así como la mezcla de segundo orden parcial con respecto a x. Entonces con respecto a y. Así que sigamos adelante y encuéntralos ahora. El parcial de segundo orden con respecto a x es igual a la derivada del primer orden parcial con respecto a x. Con respecto a x de nuevo, tratar y como una constante, lo que nos da 2. Para encontrar el parcial mixto y de segundo orden con respecto a x, luego con respecto a y, diferenciamos el primer orden parcial con respecto a x, ahora con respecto a y, tratar x como una constante, lo que nos da 24. Y para encontrar el segundo orden parcial con respecto a y, diferenciaríamos el parcial de primer orden con respecto a y de nuevo, tratar x como una constante, lo que nos da 24 y al cuadrado. Observe, el único valor que va a cambiar es un parcial de segundo orden con respecto a y, porque es igual a 24 y al cuadrado. Sigamos adelante y encontremos el parcial de segundo orden con respecto a y en el 3 puntos críticos. En el punto 0, 0, el parcial de segundo orden con respecto a y es igual a 0. En el punto 72, menos 6, el parcial de segundo orden con respecto a y es igual a 864, y obtenemos el mismo resultado en el punto, menos 72, 6. Ahora estamos listos para encontrar el valor de d para poder determinar si tenemos un punto relativo mínimo, relativo máximo, silla de montar, o la prueba no es concluyente en cada uno de los 3 puntos críticos. Hagámoslo en la siguiente diapositiva. Así que, de nuevo, sabemos que 3 puntos críticos ahora. Ahora trabajaremos en clasificarlos. Así que primero encontremos el valor de d en el 0, 0 crítico. El parcial de segundo orden con respecto a x en el 0, 0 es 2. Va a ser lo mismo valor para los 3 puntos. El parcial de segundo orden con respecto a y es igual a 0 en el punto 0, 0. Hasta ahora,
tenemos 2 veces 0, y luego menos el cuadrado del orden mixto parcial con respecto a x, luego con respecto a y en el punto 0, 0, que de nuevo, para los 3 puntos, va a ser 24, lo que nos da menos un cuadrado de 24. Y tenemos un valor de menos 576. Así que, mirando nuestras notas abajo, porque d es negativo, tenemos un punto de silla en el 0, 0 crítico. Así que si echamos un vistazo en nuestra pregunta anterior, el punto crítico en el origen es un punto de silla. Y ahora vamos a determinar el valor de d para el punto crítico 72, menos 6. El parcial de segundo orden con respecto a x sigue siendo 2. El parcial de segundo orden con respecto a, y es ahora 24 veces el cuadrado de menos 6. Y luego tenemos menos, de nuevo, la plaza del parcial mixto de segundo orden con respecto a x, luego con respecto a y, todavía nos da menos un cuadrado de 24. Y tenemos un valor de 1.152. Entonces, debido a que d es positiva, también debemos notar que el signo del parcial de segundo orden con respecto a x es 2 son positivos. Así que, de nuevo, mirando el notas, ya que d es positiva, y también lo es el segundo orden parcial con respecto a x, entonces la función tiene un mínimo relativo en el punto crítico de 72, menos 6. Entonces, al observar el problema anterior, el punto crítico con un valor x positivo, que es un punto crítico de 72, menos 6, sabemos que tenemos un mínimo relativo. Encontraremos al pariente valor mínimo en solo un momento. Busquemos también el valor de d en el punto crítico de menos 72, 6. Esto nos da 2 veces 24 por un cuadrado de 6 positivo. De nuevo, menos el cuadrado de 24, lo que nos da el, que es igual a 1.152. Así que, una vez más, porque d es positiva, y también lo es el de segundo orden parcial con respecto a x, sabemos que tenemos otro mínimo relativo en el punto crítico de menos 72, menos 6. Así que mientras terminamos con el problema, encontremos el valores de función mínimos relativos para estos dos últimos puntos críticos. Para ello, evaluamos función divisional en los puntos críticos. Y observe que en ambos casos, los valores de la función son menos 2.592. Por lo tanto, el mínimo relativo valores son los valores de función de menos 2.592 que se producen en los puntos críticos de 72, menos 6 y menos 72, 6. A veces se te preguntará para dar el punto completo que representa un mínimo o máximo relativo, que en nuestro caso sería los puntos 72, menos 6, menos 2.592. Así como menos 72, 6, menos 2.592. Espero que te haya resultado útil.